dicen una frase muy coloquial que todo suma, todo suma. Entonces uno, la hoja de vida, la entrevista, la presentación, la forma en que se expresa, la forma en cómo se sienta, los gestos que uno hace cuando se expresa. Entonces, Una ese tipo pregunta, de cosas doctor. son perfectamente... ¿Cristiano Sí, señor. Ronaldo nació ya o se formó? Para que lo enfoquemos No, a lo que hacen ustedes. él, él tenía un potencial, desde muy pequeño fue deportista, obviamente su disciplina por el fútbol fue una pasión, pero la disciplina que la ha llevado, lo ha llevado donde es exactamente. O sea, no solamente es que yo le diga, mire, su DOFA es sus debilidades, sus fortalezas son estas. Uno tiene que trabajarlas y desarrollarlas. Uno tiene que entender que si mi debilidad es la matemática, no, no es que yo no quiero nada con la matemática, no, uno tiene que desarrollar y llevarlo a un potencial. Si su fortaleza es la matemática, más todavía, pero uno tiene que hacerse. El vendedor no nace, el jugador no nace, el jugador se hace. Todas las profesiones se hacen con dedicación y con insistencia o persistencia. Uy, es interesante todo lo que podemos nosotros recibir con el aporte que usted nos dan como grandes profesionales y la experiencia que han tenido con estas grandes marcas o Sí, grandes empresas. mayor. Quería comentarle, lo que pasa es que muchas veces por las situaciones personales, económicas, terminamos haciendo cosas que a veces no son lo que realmente nos permite desarrollarlos en nuestra totalidad. Nosotros hemos apoyado a personas que ya incluso están maduros en sus carreras profesionales para que exploten aquellas cosas que ellos tienen con ese potencial, como nos hablaba Jaime acerca, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo obviamente tiene un talento con el que él nació, pero si él no hubiera sido enfocado adecuadamente, no sabemos si hubiera podido llegar a desarrollar ese nivel que él alcanzaba. Así todos nosotros tenemos potenciales en diferentes áreas que a veces por las circunstancias nosotros hemos tenido que encarrilarnos en alguna profesión, pero al encontrar cuál es nuestro potencial hemos avanzado mucho más rápido, la gente crece más rápido y aparte de eso es feliz, que yo creo que ese es el objetivo con el que Dios nos mandó a esta tierra, ¿no? Y nos mandó con una serie de talentos para que los aprovecháramos. Nosotros asesoramos a las personas para que puedan desarrollar esto, encuentren sus potenciales y puedan desarrollar. Algo bien importante que recalca la doctora Alexandra es que de una u otra forma la gente no se conoce. Muchas veces nosotros no nos conocemos cuál realmente es nuestro potencial. Y muchas veces vamos a una entrevista, nos hacen las pruebas, nos hacen todo lo que tengan que hacer, nos ponen a llenar una mano de cuadritos y de figuritas y de vainas y la gente dice, oiga, ¿esta vaina para qué sirve? Y casi siempre todos ponen como las mismas imágenes, y todo eso son pruebas que en la parte psicológica, en la parte profesional, pues demuestran quién realmente es usted. Incluso parte de muchas pruebas que aplica con la doctora Alexandra es saber exactamente cuáles las debilidades o cuáles son las tentaciones que usted puede llegar a tener en su vida. Entonces, conocer eso es importante, porque muchas veces uno hace el dibujo porque cree que eso es lo lógico, pero no es lo que usted realmente es. Usted lo hace porque cree que es lo más fácil, lo más práctico. Por ejemplo, hay una serie de imágenes que uno le pone ahí como una escalerita, un puntico, unas flechitas, y la gente pues casi siempre hace las mismas gráficas y jamás entiende qué es lo que está haciendo ahí. Si uno conoce que realmente eso es lo que usted lo que usted está proyectando en una entrevista, pues realmente es un valor agregado que sea para eso. Hoy pues vamos a tratar de enfocar nuestra entrevista para que la gente tenga ante todo un tema de seguridad. La gente en las entrevistas creen que los nervios y a veces pues obviamente una mala pasada, pero cuando uno está seguro de lo que hace y lo que dice, le puede ir mucho mejor. Entonces, lo que vamos a ver con la doctora Alexandra va a ser bien interesante precisamente por eso, porque no solamente es sentarme ahí al frente y ahorita pues más complejo todavía porque ahorita no, por lo menos uno en una oficina se sentaba un poco más, pero ahora es mucho más complejo por una pantalla. Pero bueno, yo creo que iniciemos. No sé qué piensa. Claro que sí, ahí para todos los que estaban preguntando por el link de la revista, ahí lo acabé de compartir y están las visualizaciones que llevamos ahorita hace 2 minutos 5 minutos que sacó el reporte del doctor Carlos, 2.621.006 visualizaciones. Y ahí está el link de la revista para que puedan ingresar. Bueno, Posteriormente les voy a compartir
cómo pueden tener acceso al carnet. Por favor, sigamos, doctor Carlos. Bueno, buenas tardes para todos. Alexandra, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Jaime, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos haciendo la grabación para luego montarla al canal de YouTube. Queremos agradecer enormemente a la Asociación Colombiana de Outsourcing, ETERA, por permitirnos estar compartiendo estos espacios para la gente. Como lo dijo el señor mayor Walteros, todo lo que nosotros hacemos es sin costo. No tiene ningún costo para todos ustedes y en estos momentos nos encontramos en una serie de charlas enfocadas a todo lo que tiene que ver con el talento humano, el manejo del talento humano, cómo conseguir una mejor entrevista, cómo realizar una mejor hoja de vida, cómo revisar nuestras finanzas a nivel de empresas y personas, que son otras charlas que vamos a tener próximamente. Agradecemos a la Academia Delta, Navegar Logística, MP Group, Seguridad Selecta, que es nuestro principal patrocinador, Santa María Óptica, Visión Saludable en la ciudad de Medellín, Precision Solution y, por supuesto, a Soporte Psicológico, que es la firma de los doctores Alexandra y Jaime que nos acompañan el día de hoy. Esta es la charla que tendremos el día de mañana, opciones financieras en tiempos de pandemia, auxilio a la nómina prima y LNR. Es otra de las empresas, Precision Solution, es otra de las empresas que hace parte de la Asociación Colombiana de Outsourcing, ETERA. Esta charla nos la dará el doctor Farid Hernando González López, administrador de empresas técnico profesional en administración del talento humano, egresado del SENA, consultor, asesor de nómina, fundador de Precision Solution S.A., con trayectoria de más de 15 años en el área de nómina. Actualmente es coordinador de outsourcing, Precision Solution S.A., procesos efectivos. Esta es la charla de mañana a las 5 de la tarde. Ahorita también les vamos a compartir el link para que pues los interesados puedan participar en ella y adicional para que pues puedan compartirla con todas las personas que lo deseen. En el momento tenemos 740 personas en línea. Esto es pues en la revista, como lo dijo el mayor, ya tenemos 2.600.000 algo de vistas. Es un muy bonito proyecto que estamos adelantando y que lo que buscamos es la participación de todas las personas que quieran unirse a ella. Ya les voy a colocar los números de teléfono donde se pueden contactar por si desean participar en la revista, publicitando su marca o escribiendo algún artículo para las próximas ediciones. Ya lo compartí ahí, doctor Carlos. Bueno, el número de contacto. Listo. Este es el carnet que acredita a las personas de seminarios web El Mundo Cambió. Este es un carnet que pueden conseguir totalmente gratis, como todo lo que hacemos. Y la idea de carnetizar es que bajo este registro que dice M, es el número interno, donde pueden acceder a todos los convenios que estamos consiguiendo para ustedes. De nuevo, esto es sin ánimo de lucro. Nosotros no estamos haciendo negocio con esto, sino que queremos llegarle a mucha gente con capacitación, con beneficios y demás. Tenemos un convenio con la Parrilla, la original, que son los restaurantes que quedan en la mayoría de centros comerciales a nivel nacional, donde con el carnet tienen un 10% en platos a la carta de descuento en domicilios. Tenemos un convenio con la UNIR, que es la Universidad de La Rioja, modalidad virtual, nos dan hasta el 75% de descuento en pregrados, posgrados, especializaciones y maestrías. Tenemos otro convenio con la CUN y aquí les voy a dejar un videito para que ya pues iniciemos, doctor Jaime, usted presentando a la doctora Alessandra una vez termine el video. Hey, en este espacio te contaremos nuestras razones para que te las creas y tomes la mejor decisión como nosotros de estudiar en la CUN, porque aquí todo es posible. Somos la quinta mejor institución de educación superior en Colombia según las pruebas Saber Pro. Ven y sé parte de la CUN. Llegamos a cada rincón de Colombia. Tenemos 18 sedes a nivel nacional. Vive una experiencia única en cada una de nuestras regionales. La modalidad 335 es un sistema de validación de créditos que te permiten en tan solo 3 años titularte como técnico, tecnólogo y profesional, haciendo tus prácticas en los diferentes ciclos. En la CUN le apostamos a la educación digital. Vive la U de una manera diferente. Conéctate con nuestro aprendizaje innovador. Telecampus, un lugar donde las ideas se conectan.
Somos una de las instituciones más económicas del mercado con precios súper cómodos. ¿Has averiguado tu carrera en otra universidad? Con nosotros puedes obtener descuentos que ni te imaginas para que seas el profesional que sueñas ser. Recuerda que en la CUN llevamos 38 años preparando a las nuevas generaciones. Esta es tu oportunidad de ser parte de la CUN. Ven y conócenos. Bueno, doctor Jaime, le dejo la sala para que presente la doctora Alexandra y puedan seguir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jaime Silva, yo soy el director ejecutivo de soporte psicológico. Nuestra compañía, pues adicionalmente al tema que estamos trabajando ahorita, y ya vamos a hacer la segunda conferencia con este grupo de trabajo, queremos presentar a la doctora Alexandra Parra, quien es psicóloga egresada de la Universidad Nacional. Actualmente pues es directora ejecutiva de soporte psicológico. Es docente del del Instituto Salamanca, trabaja con el grupo Outsourcing, es directora del grupo Outsourcing, es miembro del Consejo Colombiano de Psicólogos. En el 2011 fue premiada por llevar en práctica la psicología a la parte laboral, y en el 2017 en los 70 años de la carrera, fue galardonado por llevar la profesión con 3 profesionales público. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos todos. Esperamos que esta charla tenga para ustedes herramientas importantes en el tema de una búsqueda de un mejor trabajo. Es una continuación de la charla que tuvimos el día viernes, en donde les estuvimos presentando algunas técnicas para tener una hoja de vida más exitosa. Entonces, visiten nuestro canal de YouTube, en donde está guardado el video, donde ustedes pueden hacer un seguimiento a esta charla. El día de hoy nos vamos a enfocar ya en la entrevista de trabajo. En primer lugar, como hicimos en la vez pasada, es importante que ustedes focalicen cuál es el objetivo que tienen ustedes al hacer una entrevista de trabajo, cómo prepararnos. Vamos a tener unas recomendaciones para una entrevista presencial, vamos a tener recomendaciones para la entrevista virtual, ya que en este momento pues, es una de las modalidades más utilizadas por el tema de la pandemia. Y vamos a ver algunas preguntas difíciles con recomendaciones acerca de cómo pueden contestarles. Empezamos a ver cuál es el objetivo. Cuando yo voy a presentarme a una entrevista, el objetivo es que yo resalte sobre otros candidatos. ¿Qué busca Gestión Humana? Gestión Humana busca que la persona que esté más calificada para el trabajo, el que tenga las mejores condiciones para desempeñar el trabajo, que además demuestre motivación tanto hacia la empresa como hacia el cargo que va a ocupar, que se adecue a la cultura de trabajo de la empresa. Esas son las 3 cosas más importantes que el área de gestión humana o la persona que los va a entrevistar está buscando. Entonces, ese es el objetivo. Tenemos que resaltar tanto por calidades que tengamos nosotros en experiencia, en estudios, que nos haga resaltar sobre otros candidatos, demostrar motivación por el cargo al que estoy buscando y que podamos estar dentro de una cultura de la empresa. Ahora vamos a ver algunas técnicas para que ustedes vean cómo pueden presentar estos 3 puntos. Es importante que se enfoquen en su valor agregado. ¿Qué es lo que yo ofrezco diferente a otros profesionales con mi misma carrera y una experiencia similar? ¿Qué es lo que me hace distinto? ¿En qué proyectos o qué conocimientos o qué herramientas o qué habilidades distintas tengo? Y debo enfocarme en resaltarlas. Recuerden que esto es una venta, tanto de usted mismo como persona, como de los servicios que usted presta. Es una venta y como toda venta, pues es importante lo que yo reflejo, lo que yo presento, que tenga claro qué es lo que estoy ofreciendo, como igual que es cuando uno hace una venta. Hay un tema muy importante y es lo que usted piensa de sí mismo se transmite. Si yo no me siento adecuadamente presentado, se va a notar en la entrevista en mi nerviosismo. Si yo no estoy seguro de que cumplo con las condiciones, eso yo lo proyecto. Entonces, vamos a ver cómo nos podemos preparar para que esa misma imagen personal que nosotros tenemos sea la que podamos ofrecer dentro de una entrevista. Entonces, vamos a ver cómo vamos a prepararnos inicialmente.
Hay unos pasos importantes que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta. En primer lugar está la llamada inicial. Si ustedes enviaron hojas de vida, si ustedes están esperando que los llamen, recuerden lo que les decía en la charla pasada, es importante que el teléfono que ustedes pongan en la hoja de vida sea un teléfono que alguien esté contestando, que sea un teléfono que alguien no que quede solo en horas hábiles. Recuerden que las personas llaman precisamente en horas hábiles y ponen teléfonos fijos, que sea de alguien que conteste. Junto al teléfono o cerca de ustedes, cuando vayan a contestar, deben tener una libreta y papel. Por favor, porque en ese momento no pueden ponerse a buscar un lápiz, un papel para ver qué información le van a dar. Entonces, cuando lo llamen a citarlo para entrevista, entonces primero averiguar quién es la persona que lo llamó y qué cargo tiene, si es posible. El día, la fecha, la hora y la dirección de la entrevista. Bien importante. Confirmar qué día es, la fecha, en qué hora, dónde me debo presentar, la empresa que me está llamando, si es posible el área en la que yo voy a trabajar. Todo esto es importante para otras cosas que vamos a ver posteriormente. Sería bueno preguntar si es posible, porque a veces las personas dan la información muy puntual, preguntar qué tipo de entrevista voy a tener. Es decir, puede ser una entrevista individual, donde yo voy y me entrevistan personalmente, o es una entrevista virtual en donde me tienen que dar un link o un acceso para poderme conectar, o es una entrevista grupal donde yo voy a estar con otras personas. ¿Esto para qué nos sirve? Para la preparación, para saber cómo vamos a llegar a estas entrevistas. Entonces, cuando es una entrevista individual, hay una serie de preparaciones diferentes a cuando es grupal. Cuando es grupal, uno tiende a acaparar la palabra, a querer interrumpir a los demás, a no estar de acuerdo, y eso es negativo. Es importante que participen, pero que demuestren trabajo en equipo, escucha y respeto por lo que dicen los demás, pero demostrando cierto liderazgo en las actividades que los pongan a hacer. Eso es importante para el tipo de entrevista. También es importante saber quién es la persona que los va a entrevistar y qué cargo tiene. Generalmente es una persona de gestión humana, que puede ser una psicóloga, o puede ser el jefe directo, que los va a entrevistar de una vez el jefe directo del área, o puede ser que sea una empresa que esté haciendo selección para otra compañía. Entonces, se contratan algunas empresas, o puede ser una temporal, o pueden ser un hunter, que se contrató para entrevistarme para otra compañía. Entonces, debo tener claro quién es la persona que me va a entrevistar, qué cargo tiene, y estos datos tenerlos anotados y tener dónde poderlos anotar. Entonces, yo me preparo hasta desde el momento en que envío mi hoja de vida para tener esta información. Después de esto, investigo lo que pueda sobre la empresa. Entro a su página web, si tiene canales en redes sociales, si tiene YouTube, si tiene Facebook, si tiene Instagram. Averiguo sobre la empresa, en qué momento está, si está en algún momento de reestructuración, si está en una proyección de abrirse en nuevos países, si está abriendo nuevas sucursales. Todo eso es importante para la preparación que ustedes van a tener en el momento de la entrevista. Entonces, averiguo todo lo que puedo sobre la empresa, sobre su mercado, sobre quién es su competencia, sobre cuáles son las líneas de negocio que tienen, como para ir muy bien documentado acerca de a dónde me estoy presentando. También, si es posible, tener información sobre el cargo que voy a ocupar. Si es una jefatura, una coordinación, si tiene gente a cargo, a qué área va a reportar, la información que yo pueda obtener. Esto normalmente uno lo puede obtener en la publicación de la oferta a la que yo postulé. Entonces van y buscan, si ustedes se postularon a través de internet, buscan la oferta y resaltan lo que están buscando. Necesito un almacenista con experiencia en SAP, en SAP. Entonces yo busco ahí que dice SAP, o sea, las características especiales que están pidiendo en la oferta de trabajo. Toda la información que yo pueda tener sobre el puesto también me permite indagar acerca de qué fortalezas tengo yo sobre ese puesto de trabajo. También debemos ver si es posible, si nos han dado el nombre del entrevistador, podríamos googlear la persona, buscar si tiene un perfil en LinkedIn. Generalmente en LinkedIn las personas aparecen con sus funciones, sus trayectorias, como para conocer un poquito acerca de la persona que me va a entrevistar. También puedo averiguar si tiene Facebook, averiguar algo acerca de la persona con la que me voy a encontrar,
un poco de sus aficiones, qué temas le gustan, porque eso nos va a permitir romper el hielo, tener una mejor relación con la persona. Saber con quién me voy a enfrentar también me quita un poco el nerviosismo. Entonces, estas son las fuentes que ustedes deben preparar antes de la entrevista. Vamos a ver primero la entrevista presencial. Antes de presentarnos, vamos a actualizar la hoja de vida. ¿Esto qué significa? Sí, yo sé que ya envié una hoja de vida, yo sé que ya ellos tienen mi hoja de vida, pero si ustedes pueden volver a hacer una revisión de su hoja de vida, resaltar algunos otros cursos que no hayan puesto que sean importantes para este cargo, resaltar logros que han tenido relacionados con el cargo o con los retos que está enfrentando la empresa. Es decir, de toda esa información que ustedes obtuvieron de la investigación inicial que hicieron, pueden poner en su hoja de vida resaltando aquellos puntos que son más valiosos y que los puede diferenciar de otro candidato y llevar una hoja de vida actualizada. Repasen su experiencia, repasen las empresas donde han trabajado y que les ha dado logros, conocimientos, experiencia importante que pueda aplicar para el puesto. Supongamos que yo fui coordinador o jefe en otra empresa, aunque sea en otro cargo, eso me dio manejo de personal. Si yo he manejado ciertas herramientas de sistemas, esas herramientas son importantes. Entonces, hago un repaso de mi experiencia y de mis logros, todo enfocado, ahora que ya sé cuál es el puesto, enfocado a resaltar todas aquellas cosas que son importantes para mí. Muy importante, y como les dije en la charla pasada, tienen que ser muy correctos y muy sinceros con la información. Todas las cosas quedan en algún momento en evidencia. Entonces, resalten lo que ustedes han hecho, resalten su experiencia, resalten aquellas cosas en las que tienen conocimientos, pero no inventen nada, porque eso inmediatamente se valide, pues pierden todo lo que han llevado a cabo. Entonces, todo muy correcto, valiéndose de todo lo que ustedes han hecho. Miren que al ir repasando esto, ustedes van adquiriendo un poco más de seguridad también para presentarse a la entrevista, pueden responder de mejor manera. Vamos a preparar un discurso ganador. En muchas empresas, en muchas entrevistas, le dicen al candidato, hábleme de usted, y la gente se bloquea, porque no ha preparado eso que realmente lo que va a decir, quién es la persona. Entonces, sería muy chévere que ustedes, ya sabiendo cuál es el cargo y qué empresa es, los retos que están pasando, dedíquense, escríbanse unas líneas, que no sea mucho, donde resalten su experiencia, su conocimiento, el interés que tienen en los retos de la empresa, los intereses que tienen en el trabajo, y preparen eso, ustedes ya lo llevan preparado y con seguridad pueden resaltar sus fortalezas frente al cargo que tienen. Entonces es muy chévere que ustedes preparen su discurso ganador para poderse presentar. También cuando ustedes hagan el análisis de la empresa, del puesto de trabajo, es posible que les genere algunas preguntas. Esas preguntas son importantes y es importante que ustedes lleven algunas preguntas. Eso demuestra interés y que las preguntas estén focalizadas, ojalá a los retos de la empresa, al crecimiento que pueden tener en ella, a los retos del cargo. Entonces pueden llevar unas preguntas preparadas que además pues serían importantes de presentar en ese momento y que pues además les sirven a ustedes pues para aclarar dudas que tengan. Un tema muy importante es su presentación personal. En primer lugar, utilicen ropa cómoda, con la que se sientan bien. No vayan con zapatos apretados, no vayan con ropa nueva que no se han probado anteriormente porque la incomodidad se siente. Entre más sobrios, es mejor que los colores no sean fuertes. Los colores claros brindan confianza a la persona que nos está entrevistando. Es una reacción natural, emocional, hacer que los colores claros pues brindan esa tranquilidad, como esa confiabilidad en lo que yo estoy diciendo. Pruébense la ropa antes de ir, que ustedes estén cómodos, que cuando se sienten estén cómodos al sentarse, siéntense en su casa con la ropa que van a ir y miren qué posición pueden tomar donde se demuestre una seguridad, pero sobre todo que ustedes se sientan cómodos y tranquilos. Evitar, como les decía, colores chillones, accesorios grandes, las mujeres, los aretes deben ser pequeños, apenas resaltar, el maquillaje debe verse simplemente organizado, pero que no sea demasiado llamativo. Les recomiendo que no lleven escotes,
porque pues todo ese tipo de cosas ustedes se distraen, las distraen a ustedes mismas y además pues no generan una muy buena impresión. Entonces la idea es que sea lo más sencillo, lo más elegante. El cabello debe estar cuidado y arreglado, recuerde la comodidad. Esto se lo recomiendo más que nada a las mujeres. Nosotras a veces cometemos el error de salir del salón de belleza a la entrevista y me imagino que les ha pasado, a veces nos deja el señor del salón paradito el cabello o se me cae sobre la cara. O sea, he notado en entrevistas que venimos apenas salidas del salón y no estoy cómoda con cómo estoy. Entonces, es importante que ustedes recuerden que en la entrevista, sí, su presentación es muy importante, deben estar muy bien presentados, pero su comodidad hace que ustedes se concentren en lo importante que es resaltar sus fortalezas y no en estarse quitando el cabello, en distraer a la persona que está entrevistándolos. Entonces, recuerden, es muy importante su comodidad y que ustedes se sientan seguros de la ropa que están usando, porque como les comento, todo esto se refleja en la entrevista. Les había dicho que preferiblemente utilicen blusas o camisas de color claro o que la mayor parte de su vestimenta sea de color claro para generar más confianza en lo que ustedes están diciendo. Estas son como crucial, aunque todas estas cosas nos sirven también para la entrevista virtual. Es decir, también debo estar cómodo en una entrevista virtual, debo tener cuidado con mi cabello, debo tener cuidado con los colores, debo estar preparado. Todo esto ya nos va dando algunos tips para la entrevista virtual igualmente. Si ustedes tienen una entrevista a primeras horas de la mañana, es importante que duerman bien, que se acuesten temprano, que lleguen puntuales, lleguen antes de la hora, prográmense para llegar 15 minutos antes, porque pueden presentarse situaciones. También si ustedes conocen la dirección y ustedes pudieran ir, sobre todo cuando hay empresas que quedan en las afueras de la ciudad, en zonas industriales que uno no conoce, es mejor uno darse una vuelta y saber cuánto tiempo se demora en llegar, ubicarla por Waze o por Google Maps para saber dónde está, saber qué transporte me sirve, si voy a ir en algún transporte público, saber cómo llegar en algún transporte privado, saber el tiempo. Eso es muy importante. La puntualidad en estos casos no es negociable. Entonces, debo estar muy seguro de qué es lo que estoy, cuánto tiempo me demoro y que debo llegar a tiempo. Ya estando en la entrevista, entonces en primer lugar vamos a saludar amablemente, preferiblemente de mano. Ustedes brindan la mano, a menos que ustedes vean que la persona se aleja o que es muy hermética, y algunas personas de esa manera. En la mayor parte de los casos es mejor que ustedes brinden la mano y saluden amablemente. Como ya conocen el nombre de la persona, es mejor que recuerden ese nombre y le digan el nombre a la persona. Eso demuestra que ustedes vienen preparados y les da mayor seguridad. Siéntase cómodo, tome asiento, siéntese cómodo. Usted ya ha repasado cómo sentarse, cómo estar cómodo en la entrevista, entonces se sienta y demuestra seguridad. Por favor, no crucen los brazos ni escondan las manos. Eso demuestra inseguridad o desinterés. Entonces, como les digo, es mejor que ustedes en una silla, frente a un espejo, repasen cómo se van a sentar, cómo ustedes se sienten cómodos. Y esto repasado hace que en el momento de la entrevista no tenga que estarse preocupando por ese tema y se concentren en lo importante que es ofrecer sus servicios. Miren, por favor, a la entrevistadora a los ojos, no bajen la mirada cuando le hagan preguntas directas, traten de mantener la mirada, escuchen con atención antes de contestar, por favor, no interrumpan, entiendan bien de qué se trata la pregunta. Si no entendieron adecuadamente, vuelvan a preguntar qué es lo que les están, o sea, me preguntaste si tal cosa, me preguntaste si el logro en tal parte es esto. Eso es importante porque las respuestas que den pues los están evaluando, entonces ustedes no interrumpan y traten de escuchar bien lo que les están cuestionando antes de hablar. Hablen de forma clara, concisa, sin extenderse demasiado, pero tampoco con monosílabos, sino den la información precisa y no duden al hablar. Es necesario utilizar un lenguaje sencillo y ojalá positivo. ¿A qué se refiere con un lenguaje positivo? A que todas las cosas que yo hable las debo hablar en
en pro de algo, en un crecimiento. Entonces, en lugar de decir, yo no hablo inglés, deben decir, yo estoy estudiando inglés en este momento. O yo me estoy preparando para iniciar una sesión de inglés, o yo siempre en positivo. Traten de evitar las cosas negativas. No contesten con monosílabos, ya les decía, traten de ampliar la información, pero sin extenderse demasiado. Por favor, no mientan, si no saben algo, díganlo. Si les hacen una pregunta, se dice, mira, sobre ese tema no lo sé, pero déjamelo anoto, voy a averiguar sobre ese tema. No mientan porque se nota la mentira cuando ustedes están inventando las cosas, pues el entrevistador sabe las respuestas y pues entonces van perdiendo toda la confiabilidad. Sea educado, dé las gracias al terminar. Doctora Si la Alexandra, persona... ¿la puedo interrumpir Señor, ahí? dígame. Sí, claro, sí, señor, dígame. Hay una pregunta muy interesante acá, Dígame. a ver si la podemos contestar. Pregunta el señor Ariel Enrique Delgado Montes. Sí, Y esta pregunta, pues, perdón, es Federico Veleiro. Escúcheme, Federico Veleiro hace la siguiente pregunta. ¿Existe algún tipo de perjuicio hacia los tatuajes, sobre todo cuando son muy visibles? Una pregunta interesante, ¿no? Porque hoy en día la juventud en todo lado tiene un tatuaje. Sí, sí. Pues mucha gente sí tiene prejuicios acerca de los tatuajes. O sea, yo quiero ser sincera con ustedes en la información que les estoy dando. En muchas partes no sé, o sea, hay prejuicios acerca de los tatuajes. Es cierto que hemos avanzado mucho, es cierto que ya estamos en el siglo XXI, es cierto que se respeta mucho el desarrollo de la personalidad, pero no sabemos si la persona, el entrevistador, por eso les decía, es importante que ustedes hagan, si es búsqueda del entrevistador, quién es esta persona, porque hay gente que está en haciendo procesos de entrevista que tiene este tipo de perjuicios y eso genera ruido alrededor de las fortalezas que yo esté presentando. Entonces, si yo tengo un tatuaje y no sé si la persona que me va a entrevistar tenga este prejuicio o no, porque no lo podemos saber, entonces preferiblemente en ese momento pues utilizo manga larga, o pues trato de que no sea tan visible o que si es visible se vea de una forma discreta. Entonces, porque recuerden que estamos tratando con personas, estamos tratando con individuos, y aunque las empresas sean abiertas, incluso tengan prohibido discriminar por estas cosas, nos está entrevistando un ser humano con prejuicios, con cosas que juzga, con sentimientos, con sus propios valores. Entonces es preferible, por eso les digo siempre, la sencillez es lo mejor. Y en este caso, pues sobre todo hay algunas instituciones que definitivamente sí tienen prohibiciones alrededor de este tema, pero como les digo, primero averigüen quién es la persona. Si ustedes ven que está en Facebook y todo eso y tiene tatuajes, pues obviamente no va a tener ningún prejuicio sobre esto. Pero si ustedes no saben o ven que la empresa es tradicional, si ustedes ven en Facebook, en las páginas y todo eso, como el tradicionalismo, entonces traten de ser muy discretos con sus tatuajes. Es una recomendación importante. Quiere decir que de alguna manera es un mensaje a la juventud, ¿no? Le estaríamos enviando un mensaje a la juventud pues para que esto de alguna manera limita. Sí, claro, porque es que estamos tratando con seres humanos y decirle a la persona que se olvide de todos sus prejuicios pues es muy complejo. Entonces es mejor que primero me conozcan, que vean cuáles son mis fortalezas, cuál es mi perfil, cuál es mi profesionalismo y después sí ya conozcan todo el resto de mi personalidad. Por eso es que debemos ser muy discretos con el momento de la entrevista. Otro tema también que me parece importante resaltarles es que si la persona los trata, no tuteen si la persona no los tutea primero. Si la persona le trata de usted, entonces ustedes traten de usted. Si la persona los tutea, pueden tutear a la otra persona. En estos casos es preferible pecar de respetuoso que pecar de atrevido, ¿sí? Entonces, si la persona lo tutea, tranquilos, pueden tutear a la persona, pero si lo trata de usted, usted también trátelo de esa manera. No sé si hay otra pregunta o continuamos.
Hay otra pregunta. Vamos a levantar a aquellas personas que en estos momentos quieran hacer la pregunta. Vamos a darle la voz. No sé si se alista Cintia Quintana, que tiene una pregunta muy interesante ahí. Pueden levantar la manito. Vamos a bajar todas las manitos y la levantamos nuevamente ahí. Y vamos a darle la pregunta ahí. Doctor Carlos, ahí a Cintia Quintana. Tiene una pregunta muy interesante. A ver si le podemos dar la voz. Voz. Cintia, ¿ya estás ahí? Por favor. Hola, Hola. Hola Cintia, ¿cómo sí. estás? Hola, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Muy Mire, bien, yo gracias. tengo dos preguntitas básicamente. Una tiene que ver con el tema discriminatorio, porque pues obviamente la población afro siempre ha sido como un poquito estresada frente a ese tema. ¿Qué recomendaciones nos podría dar, por lo menos a las mujeres que tenemos el cabello afro o rizado, que por más que uno lo quiera arreglar, el volumen es inmenso, ¿no? Entonces muchas veces uno va con el cabello arreglado, pero arreglado eh, igual siempre va a ser voluminoso. Y la Por segunda supuesto. pregunta es, ¿qué puedo hacer en el caso de que, por ejemplo, un reclutador se quiera propasar o genera algunas unas actitudes como de acoso, no en el tema, no solamente en el tema sexual, sino también como en el tema de dominancia de poder, como ser grosero en algunos casos o más allá de temperamental en una entrevista? O sea, Ok. Ujú. ¿qué herramientas puede tener uno ahí para, digamos, balancear un poco, equilibrar un poco las cosas y que las cosas salgan a favor de uno y no en contra? Bueno, muy interesantes las dos preguntas. En primer lugar, las mujeres afro tienen un cabello espectacular, entonces pues lo único es que no se te caiga sobre la cara. Es decir, ustedes tienen esa gran ventaja sobre nosotras porque su cabello naturalmente se ve espectacular y se ve organizado. Simplemente es que trates de que no se te venga sobre la cara para que no te distraiga, pero el volumen es así, es parte de su personalidad, es parte de tu belleza, es parte de lo que transmites, entonces siéntete orgullosa de eso. Lo único que te pido que cuides es que no se te venga sobre la cara para que no te distraiga. Ese sería lo único, pero uno debe sentirse muy orgulloso y muy feliz de lo que uno es y explotar su belleza, porque es parte de la belleza de la mujer afro de su cabello. Entonces, siéntete tranquila, el volumen es parte de eso, entonces disfrútalo, solamente busca que no se te venga sobre la cara para que no te distraigas. Y respecto al otro tema, esto no solamente le pasa a las mujeres, sino también a los hombres y a cualquier otra persona, porque desafortunadamente en algunos casos la gente hace uso errado de los poderes que tiene. Y como yo estoy en una entrevista, obviamente yo tengo una necesidad, entonces esa persona busca cómo aprovecharse de esa necesidad para hacer sentir un poder que realmente no tiene. Es decir, en una entrevista estamos en un acuerdo. Yo estoy presentando mis servicios, estoy presentando mis logros, estoy presentando mi experiencia, mi conocimiento, lo que me capacita, pero también estoy conociendo una empresa, estoy conociendo una cultura y yo también tomo decisiones acerca de lo que me conviene y no me conviene. Recuerden que ustedes también están en una posición donde pueden elegir. Entonces, si la entrevista empieza a pasarse a otros temas que tengan que ver con acoso o que tengan que ver con discriminación, si les hacen sentir mal en alguna entrevista, con alguna pregunta, ustedes inmediatamente con seguridad dicen, discúlpame, esa pregunta no me parece, podemos continuar con otra cosa, es la primera advertencia. Pero si ven que la persona sigue, ustedes se pueden poner de pie e irse, incluso estas cosas se pueden denunciar. Ustedes van a decir, sí, pero entonces voy a perder la opción de trabajo. Entonces, ¿realmente quieres trabajar en un sitio donde una persona está ejerciendo este tipo de autoridad, este tipo de acoso? O sea, ¿realmente quieres hacerlo? Si tú quieres que eso no le pase a alguien más, puedes denunciarlo en los mismos recursos humanos, en la misma empresa, siguiendo los canales que debes seguir, pero nadie tiene derecho a hacerte sentir incómodo en una entrevista con una pregunta que tú consideres discriminatoria, ni a proponerte cosas que a veces, como uno tiene necesidad, entonces la gente le propone cosas que no son correctas. Entonces, en ese caso, también ustedes deben ver que en ese momento es posible que yo quiera mucho ese trabajo, pero tienen que saber que ustedes van a tener que convivir con todas esas cosas.
y a veces es bueno desde este momento poner un alto. Para Andrés Suárez levantar la mano, Hamilton, que están haciendo preguntas ahí, levantemos la mano para que ya hay bastantes personas en el chat para fácil ubicarlos y darles la voz para que puedan hacer la pregunta directamente a la doctora Alexandra. David Listo, Vaquero. David Vaquero. Siga David Vaquero para que le haga la pregunta a la doctora Alexandra, si es tan amable. Nelson Maecha. A todos los que le estamos dando en estos momentos la voz, por favor estar atentos. Siga David Vaquero. Sí. Listo, muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Doctora, Buenas tardes, David. Doctora, ahorita con este caso de la pandemia, ¿cuál puede ser el saludo más adecuado? Pues ya que no podemos, digamos, estrechar la mano como anteriormente lo hacíamos. Sí, claro. Ahorita vamos a ver algunas recomendaciones para las entrevistas virtuales, que obviamente hay unas cosas diferentes, pero el saludo igual debe ser amable. Como no le puedo dar la mano, en este caso, pues por los temas de la pandemia, tanto si es personal o sea virtual, pues no puedo dar la mano si es un saludo amable y pues mostrarme cálido, tranquilo y ese tipo de cosas. Pero pues obviamente en este momento no se puede dar la mano y más adelante vamos a ver los temas de cómo presentarnos en el tema virtual. Ok, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Nels, cuando hagamos la pregunta, de una vez silenciamos los micrófonos para no interrumpir ahí la entrevista. Siga Nelson Maecha, por favor. Y aquellas otras personas que deseen hacerle la pregunta a la doctora, levantamos la manito y nosotros les damos aquí el volumen. Por favor, siga Nelson Maecha y estará también atentos, por favor, para no perder tiempo. Nelson Maecha, ¿ya puede hablar, por favor? Nelson, ¿nos escucha? Puede quitarle el silencio del micrófono y podemos escucharlo. Por favor, siga. Bueno, creo que... Bueno, si quieres continuamos siga. Y luego tenemos otras sesiones porque posiblemente hay algunas dudas que vienen resueltas más adelante con los temas. Bueno, vamos a ver el tema de la entrevista virtual. En la entrevista virtual debo tener una preparación especial, debo buscar un lugar tranquilo, ojalá que no tenga ruidos o que pueda controlar que no haya ruidos, donde yo pueda cerrar la puerta, mirar lo que se ve detrás, ¿sí? Hemos visto que la gente, listo, está en un sitio especial, pero la parte de atrás de pronto no refleja lo que yo quiero reflejar. Entonces, revisen qué se ve cuando ustedes se ponen frente a la cámara, cómo se están viendo con la parte de lo que tienen de fondo. Aseguren que su conexión de internet funcione, comprueben su cámara, comprueben el audio, todo esto deben hacerlo previamente, no en el momento en que los van a entrevistar. Entonces, verifiquen que tengan una buena conexión, que la cámara esté funcionando, miren cómo se ven en la cámara, miren el audio, pruébenlo. Todos los computadores o todos los dispositivos tienen formas de probarlos, entonces prepárense y pruébenlo. Verifique que tiene descargada la aplicación por la cual lo van a entrevistar, porque a veces hay demoras al bajar la aplicación. ¿Cuáles son las más utilizadas en este momento? Zoom, como la que tenemos en este momento es Zoom. Está también Teams, que es una aplicación de Google, es otra que se está utilizando mucho. Está Skype, que puede ser Skype empresarial. Estas son las que se están utilizando más, pero como a usted le dan un link, entonces usted mira cuál es la aplicación que se debe utilizar y previamente descárguela y pruébela, porque en el momento de la entrevista usted ya debe estar preparado y no perder tiempo diciendo, espere un momento, me estoy conectando, o sea, todo esto debe hacerlo antes. Trate de ingresar y haga pruebas previamente. Si no conoce la aplicación a través de la cual lo van a entrevistar, identifique los botones principales. ¿Cuáles son los botones principales? La de activar el audio, la de activar la cámara y en algunos casos, bueno, el chat, que es donde yo puedo poner mis preguntas, y otra que es compartir pantalla. No sabemos si va a haber algún ejercicio en vivo, no sabemos si me van a pedir que muestre algún material mío, entonces verifiquen que puedan
activar el audio, activar su cámara, compartir pantalla y tener acceso al chat. Esos son los 4 botones importantes que ustedes deben saber dónde quedan ubicados. Todas las aplicaciones lo tienen, lo que pasa es que algunas los tienen abajo, unas en un menú desplegable a la izquierda o a la derecha. Entonces verifiquen primero esos botones y cómo utilizarlos. En el momento de la entrevista cierren todas las pestañas y aplicaciones innecesarias del navegador y silencien su celular. No tengan abierto WhatsApp, no tengan abierto correos electrónicos, porque eso a veces genera notificaciones y me interrumpen la entrevista, me distraen, me ponen más nervioso o me bloquean el internet. Entonces cierren todo lo que no estén usando y silencien su celular, por favor, para que no haya interrupciones en el momento de la entrevista. Tengan por favor a mano un bolígrafo y un papel para que cualquier cosa, cualquier dato que el entrevistador nos diga, yo pueda escribirlo, con eso yo demuestro interés y estoy preparado pues para lo que vaya a hacer. Deben mantener un contacto visual y presten atención. Recuerden que ustedes están siendo entrevistados y que la cámara es el sitio por el que los están viendo. Entonces, traten de mantener la vista en la cámara para que la gente los vea viéndolos directamente. Presten atención a lo que están haciendo, presten atención a la persona que les está hablando. Traten de no abrir otras pantallas ni ver información que no les corresponde. En ese momento están siendo evaluados, entonces es muy importante, así como cuando es una entrevista física que tienen contacto visual, en este caso el contacto visual se da a través de la cámara. Entonces traten de mantener la vista en la cámara. En el momento del saludo debe ser igualmente amable, su presentación personal debe ser igualmente cuidada. Busquen estar cómodos, busquen estar tranquilos, busquen sentirse seguros. Una recomendación que les doy para la entrevista virtual es que ese discurso ganador que les hablaba anteriormente, lo graben, se graben hablando de ustedes, para que ustedes mismos se vean, se retroalimenten a sí mismos, vean cómo se enfocan en las cámaras, vean cómo se ven, si hay que subir o bajar un poquito la cámara, si se me ve bien el cabello, todo lo que yo quiera ver, puedo grabarme y prepararlo, ese discurso, previamente y poder hacer ajustes antes de la entrevista virtual. Resuelva los problemas. Si en algún momento alguien entra, si se escucha un ruido extraño, cualquier cosa que los interrumpa, se diga, disculpen un momento, cierran el micrófono, solucionan el tema y continúan. Pero no permitan que continúen las cosas distrayéndolos, no permitan que avance, resuelva, o sea, es posible que pasen imprevistos, es posible que alguien entre, bueno, cualquier cosa que ustedes vean que se salió, entonces ustedes apagan el micrófono, piden disculpas, apagan el micrófono, solucionan y se vuelven a conectar con tranquilidad, porque a todos nos ha pasado, a todos nos puede ocurrir, esto es normal, estamos en un ambiente nuevo y esto puede pasar. Además, estamos en nuestra casa, recuerden que es nuestro sitio personal, nuestro sitio íntimo, que con estos temas de pandemia hemos tenido que ver, digamos que casi que asaltados, porque nosotros antes pues estábamos en el trabajo, estábamos en las empresas, estábamos en los sitios donde están todas las condiciones. En este caso estamos en la casa y puede que yo tenga niños pequeños, puede que algún familiar mío ingrese sin saber que yo estoy en una entrevista. Todo esto puede pasar, pero no se sientan mal. Ustedes recuerden que todas estas situaciones pueden pasar, solucionen y sigan adelante. No sé si hasta ahí tenemos algunas preguntas sobre lo que va para que ya entremos en las preguntas difíciles. Alguien puede levantar la manito y le damos, pues en el chat ya no hay más preguntas. Perfecto. Vamos a mirar a ver si Hamilton Quevedo. Hamilton ya tiene ahí, que habilite el micrófono. Ok, ya, siga. Súbale volumen, Hamilton. Súbale el volumen a su micro, a su equipo ya, por favor. Gabriela Castaño.
No, nada. Bueno, doctora, entonces yo creo Bueno, que sigamos sigamos. entonces. Estas preguntas son aquellas que nosotros en las asesorías que hacemos a la gente para presentarse a una entrevista, son preguntas reales que se le hacen a las personas y que nos han mostrado que pueden generar cierta dificultad. Entonces son unas recomendaciones acerca de cómo ustedes pueden dirigirse a este tipo de preguntas. La primera, hábleme de usted. Entonces llega usted y le pregunta a la persona, hábleme. Entonces este momento es clave para que usted presente su calificación, su experiencia, hable de su educación, sus antecedentes laborales, la experiencia profesional reciente, toda dirigida hacia el cargo que yo estoy teniendo. Ojalá pueda hablar de mis objetivos futuros, de las habilidades especiales, de aquello que me distingue mi cargo. Entonces, cuando le digan, hábleme de usted, no es para que usted se ponga, no, recuerden que no es una entrevista psicológica, sino de trabajo. Entonces, lo que yo tengo que resaltar es para qué estoy preparado, en qué tengo experiencia, cuáles son las cosas que me aportan más al cargo que yo estoy, por el que estoy optando, cuáles son mis objetivos a mediano plazo dentro de ese cargo y puedo yo tener preparado este tema como les decía. Entonces, esta pregunta es para eso, no es para que empiecen a divagar, sino que lleven bien preparado todo lo aquello que tienen de experiencia y de estudio y que hayan logrado en su vida que los distinga de otros candidatos. ¿Por qué dejó su último trabajo o por qué quiere dejar el trabajo que tiene actualmente? Una de las cosas más importantes y que les voy a recomendar a través de toda la charla es que nunca hablen mal de un ex jefe o de una compañía. Así ustedes hayan renunciado porque el jefe era muy difícil, así ustedes hayan tenido situaciones complejas y complicadas, por favor, nunca hablen mal, siempre opten por lo bueno que obtuvieron allá. Como les dije, siempre diciendo la verdad, pero en todas partes, por difícil que haya sido la situación, yo aprendí algo, adquirí experiencia en algo, conocí un mercado, conocí unas situaciones empresariales que me aportan a mi cargo. Entonces, primera recomendación, no hablen mal. Segundo, hablen de su experiencia, sus metas profesionales, la experiencia que tuvieron en ese trabajo y digan la razón, mire, yo quiero crecer, quiero avanzar, o en este trabajo yo puedo tener un mejor control de la situación hasta el final, puedo dar resultados más rápidos, me he venido preparando para este tema anteriormente y quiero ver si tengo una opción de crecer. Esas son las formas positivas en que ustedes pueden hablar. Enfóquese en lo que aprendió en el cargo, deje resaltar las habilidades que usted tiene, que adquirió en ese cargo para el nuevo. Esa es pues como la forma, pero ya saben, nunca hablar mal de nadie ni de ningún trabajo. Otra pregunta que normalmente les hacen es cómo se proyecta en 5 años. En este caso, dejen que el empleador, la persona que los está entrevistando, sepan que ustedes son personas estables, que no están saltando de un lado para el otro porque hay inversiones de formación, hay inversiones en su entrenamiento, inversiones de dotaciones que las empresas tienen que hacer y no les interesa gente que esté variando muy rápidamente de trabajo. Traten de hablar acerca de un crecimiento dentro de la empresa. Si ustedes quieren montar su propia empresa, no es el momento de exponerlo, ni de jubilarse muy joven, porque pues la empresa va a decir, bueno, pero, o sea, me ha correspondido a mí personas que le digo, bueno, ¿cómo te proyectas en 5 años? Y me dicen, es que yo estoy montando mi empresa y en 1 año yo voy a tener mi negocio independiente. Excelente si lo tienen como proyecto, excelente si lo están haciendo, pero este no es el momento, ¿sí? Entonces, hablen de un crecimiento dentro de la empresa, hablen de una estabilidad de por lo menos 5 años, de tal manera que la empresa se sienta segura de invertir en ustedes, en su formación, en su capacitación, de darle una línea de crecimiento dentro de la empresa, que es lo que realmente ellos en este momento están buscando. Y si ustedes tienen esos proyectos, pues háganlos, perfecto, es muy bueno, pero no es el momento de expresarlo porque en esta entrevista ustedes están buscando quedarse con un cargo. Otra pregunta, ¿cuáles son sus debilidades? Por favor, no contesten, es que soy muy egoísta, es que soy perfeccionista, es que me esfuerzo demasiado, porque realmente esas pues no son debilidades, las respuestas las da todo el mundo. Entonces, esta pregunta ustedes pueden responder algo que no afecte tanto su trabajo,
el desempeño de lo que ustedes van a hacer, y que además digan ustedes que están estudiando, que se están preparando. Y yo tengo una debilidad en planeación, puede ser, por ejemplo, pero entonces ya me inscribí en un diplomado de planeación para poder seguir adelante. O sea, hablen de las debilidades que no afecten el desempeño de la labor que van a hacer, pero además den una respuesta de crecimiento. Ya me estoy preparando, estoy investigando, estoy leyendo tales libros. Esta pregunta también la pueden preparar con anterioridad y tener preparado también cuál es la forma de salir adelante con esa debilidad, que se vea que ustedes son capaces de reconocer una debilidad, pero también de crecer y de complementar lo que ustedes necesitan para eso. Si a mí me despidieron de un trabajo y me preguntan por qué lo despidieron, esta puede ser una pregunta muy compleja y que nos puede desencajar en algún momento. La mejor forma de enfrentar esta pregunta es responderla de una forma lo más honesta posible, resaltando sus logros y su desempeño. Ustedes pueden decir, la empresa hizo una reestructuración, decidieron retirar a las personas que llevaban menos tiempo por los costos y pues yo fui una de las personas. O cualquier otra que se acerque mucho a la realidad. Recuerden que todo esto se valida, hay referenciaciones, hay procesos donde las empresas llaman a gestión humana o a los jefes para preguntar por qué se fue la persona. Ustedes deben ser honestos al decir que los despidieron y tratar de una forma de resaltar sus logros, su desempeño, lo que usted creció, lo que usted aportó, pero no mientan en esta pregunta. Enfréntenla de la forma más honesta posible. Otra pregunta, hábleme del peor jefe que haya tenido. A veces ya viene la pregunta directamente diciendo cuál es el peor. Nunca, como les decía, hablen mal de sus jefes. Un posible jefe pensaría que ustedes hablan mal de él también, después cuando estén en otra entrevista que pueden llegar a hablar mal de él. Resalte lo que aprendió de cada uno de sus jefes, resalte lo que le enseñó. Todos, así sea el jefe más terrible, nos ha enseñado algo. Entonces resalten eso y ustedes simplemente cuando les digan, háblenme del jefe que ha tenido, usted le dice, yo he tenido jefes que me han enseñado en todo sentido, a nivel personal y profesional, y empiecen a hablar de, aprendí sobre negocios en tal empresa, aprendí sobre manejo de equipos en tal otra, aprendí manejo de crisis en tal situación, pero no se focalicen ni hablen mal de ninguna persona, no caigan en la trampa. Una pregunta, ¿cómo lo describirían los demás? ¿Saben cómo los describen sus familiares? ¿Ustedes saben si llaman a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos? ¿Cómo los describen como profesionales? Esta pregunta los invito a que hagan el ejercicio. Salgan de esta charla y pregúntenle a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Si alguien de alguna empresa llama y les pregunta cómo soy, ¿tú qué dirías? Eso también les da a ustedes base para poder contestar sinceramente esto, para saber qué piensan las personas cercanas a ustedes sobre su crecimiento, sobre su desempeño. Además les da a ustedes herramientas para contestar de forma honesta y tener preparada muy buena una respuesta a este tema. Además que, como les digo, es bueno uno saber qué está pensando la familia. A veces uno no hace esas retroalimentaciones y es muy interesante ver sobre todo los niños lo que piensan acerca de lo que nosotros hacemos. Esa pregunta, ¿qué puede ofrecernos que otra persona no? ¿Por qué debería contratarlo a usted y no a otra persona? ¿Qué tiene usted de diferente que no pueda otra persona? Este es el momento importante de hablar de los logros. No pequemos de modestos en este momento. Es importante decir, mire, yo logré implementar una estrategia de tal cosa y eso me da experiencia para hacerlo acá. Entregue detalles específicos de su experiencia, muestre casos. Hay una técnica para contar los casos que se llama STAR, para que ustedes la recuerden. STAR como estrella en inglés. STAR es la S, donde yo explico la situación por la que yo me enfrenté al tema que voy a hacer. La T son las tareas que yo planeé hacer para responder a la situación. La A son las actividades, las acciones que puse en práctica. Y la R es lo que se realizó, la tarea, la realización final, el resultado final. Entonces, la situación, las tareas que planeé, las actividades que hice y el resultado. Con eso yo puedo describir exactamente
qué proyectos o qué cosas me califican más para poder dar un mejor resultado. Resalte 2 puntos importantes, recuérdelos previamente para que usted vaya preparado. Si puede decir más allá en la entrevista, mejor, pero por lo menos lleve preparados 2 puntos importantes por los que usted se distingue de otros candidatos. Si pudiera elegir cualquier empresa para trabajar, ¿cuál sería? En este caso, por favor, no mencionen empresas distintas a de las que lo están entrevistando. Hablen del trabajo y de la empresa en la que estén dando la entrevista. Ustedes están interesados en ingresar allá, pues hablen acerca, mire, yo estoy buscando una empresa que esté en este mercado, que haya tocado estos retos, que me permita hacer este tipo de cosas. Es decir, hablen acerca de lo que ustedes han averiguado que pueden encontrar en la empresa, de tal manera que la persona vea que tienen una motivación real en lo que la empresa les está ofreciendo. Busquen aquellas cosas con las que ustedes se identifican de empresa para que ustedes puedan hablar con tranquilidad sobre este tema. ¿Cuál es su aspiración salarial? Esta es una de las preguntas más difíciles. Es un tema delicado. Para esto, ¿cuál recomendación sería? Si ustedes están trabajando, digan, mira, en este momento yo tengo este salario y quiero mejorar. Si ustedes están trabajando, pueden hacerlo de esta manera. Si no están trabajando, averigüe cuánto están ganando los profesionales con su experiencia en empresas de ese tamaño. Hay varias maneras en internet de buscarlas, hay páginas de búsqueda de empleo que traen los salarios que se ganan en cierta industria, en ciertos cargos, y hablen siempre de un rango. Y hablen de ese rango, es decir, y también demuestren que están dispuestos a negociar. Entonces, ubíquense en un rango real, lo que cubriría sus necesidades y que esté en un rango real de lo que ustedes estarían en esa industria, y hablen de rangos. Y si están trabajando, pues digan, en este momento yo gano tanto. Recuerden que si tienen beneficios extralegales, esos valen. Entonces usted dice, mire, yo estoy ganando 2 millones de pesos, pero además me pagan la prepagada para mí y mi familia, tengo transporte, tengo casino. Recuerden todo lo que tienen, porque después eso ustedes lo van a tener que pagar si no está contemplado como prestación. Entonces es parte de su salario, todas aquellas cosas que ustedes tienen y que pueden negociar para que estén por encima. No vayan a cometer el error de no tasar eso en algunos valores y después que queden, puede ser con un salario superior en número, pero menor en prestaciones, entonces puede que hasta sea menos. Tengan cuidado con eso porque en ese momento les están preguntando y es la forma en que ustedes pueden plantear una buena opción de salario. Bueno, esas son algunas de las preguntas más difíciles que se les han presentado a las personas. Quisiera escuchar si tienen alguna pregunta. Aquí vuelve y nos hacen otra pregunta, doctora. Dice, si tengo un vacío laboral y me dediqué a emprender, a ofrecer mis servicios de manera independiente, ¿cómo hablar de vacío en la entrevista? Perfecto. Siempre, como les digo, hay que ser muy honestos. Entonces ustedes pueden decir, mire, estuve haciendo un emprendimiento, el cual pues no cumplió mis expectativas, pero de eso aprendí a manejar presupuestos, a manejar clientes, todo lo bueno que ustedes hayan aprendido en ese emprendimiento y resáltenlo ahí. Si ha sido porque no pudieron conseguir trabajo, el vacío, porque estuve buscando y no conseguí trabajo, que también puede pasar. Entonces dice, mire, la situación estaba muy compleja, yo postulé mi hoja de vida de diferente forma, pero mientras tanto leí tal libro, me preparé en tal tema, hice tal curso. Siempre hablen de una forma proactiva acerca de su situación. Y si es porque realmente no quieren ustedes, tuvieron una mala experiencia en algún sitio y quieren que no, o sea, simplemente dicen estuve sin trabajo, y hablen acerca de lo que han podido aprender, de lo que se han podido documentar, de los cursos que han podido hacer para eso. Entonces, esa es una buena forma de llenar los vacíos, pero sean sinceros. Un emprendimiento es, todos, o sea, ojalá todos tuviéramos emprendimientos. Nos vamos a caer muchas veces, pero debemos estar orgullosos de cada emprendimiento que hemos hecho. Así no haya dado lugar, así me haya quebrado, así no me haya ido como yo quisiera. Los emprendimientos son algo que nos aportan muchísimo, que nos forman como seres humanos. Saquen el provecho de eso, plantéenlo, descríbanlo, y comenten que pues definitivamente no cumplió sus
competitivas y decidieron seguir armando su carrera profesional. Claro que sí, doctora. Aquí el señor Nelson Maecha, que tiene problemas de sonido, nos escribió la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe llevar una entrevista cuando el reclutador o el poligrafista no tiene experiencia y por lo general la entrevista entra como en una inteligencia, llamémoslo así, hasta asuntos personales que no van en la entrevista y del cargo? Eso me ha pasado. Correcto. Resulta que las entrevistas, como yo les decía, es una negociación realmente entre la empresa y la persona. Hay algunas preguntas personales que son necesarias, como por ejemplo, si tengo familia, si soy casado, si soy casada, si tengo hijos, porque pues es parte del conocimiento personal que también se está buscando dentro de la compañía y pues esas preguntas digamos que deben aplicarse. Pero cuando una pregunta se va a un tema ya íntimo mío, o yo veo que esa pregunta va a tener una respuesta que implica algún tipo de discriminación en mi contra, o algún tipo de cosa, entonces usted puede con mucha amabilidad, con mucho respeto, decir, bueno, creo que esa pregunta no, o ustedes pueden devolver la pregunta. ¿Cómo esa pregunta ayuda para saber mi perfil? O sea, ¿qué quiere usted saber de mi perfil con esa pregunta? Pueden ustedes devolverlo con otra pregunta o simplemente decir que ustedes consideran que no está dentro de lo que debería estar y no deben contestar. No caigan en el juego de personas que no saben manejar los temas. Díganle, no, mire, yo tengo experiencia en esto, yo he hecho esto, y empiecen a resaltar otra vez sus logros, pero no permitan ni caigan en juegos que ustedes se sientan, que los haga sentir incómodos. La entrevista es una negociación y ustedes también tienen que ver con quién están tratando, y si ustedes se sienten incómodos no tienen por qué contestar una pregunta. Andrés Suárez nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe atender a aquellas entrevistas que no manejan un protocolo clásico? Bueno, hay algunas entrevistas o incluso hay algunas preguntas que son disruptivas. Nosotros le llamamos disruptivo aquello que se sale de lo normal, de lo que ha sido tradicionalmente hecho. Entonces puede que ustedes lleguen y en lugar de hacerlo seguir a una oficina, entren a un sitio donde hay juegos, o le hagan preguntas como, por ejemplo, ¿cuántas pelotas de béisbol caben en una limusina? Preguntas así como que uno dice, bueno, o sea, ¿qué significa esto? Esas preguntas o esos ambientes o ese tipo de entrevista, lo que buscan es saber cómo ustedes responden a situaciones diferentes, a situaciones distintas, si ustedes se adaptan o no se adaptan y si mantienen los objetivos respecto a lo que están haciendo. Entonces recuerden, el objetivo de la entrevista es mostrar sus fortalezas frente a otros candidatos, independientemente de que me esté en un sitio distinto, de que la situación sea novedosa o de que la pregunta sea distinta a lo que yo he venido esperando. ¿Qué es lo que tengo? La respuesta no importa mucho, ni la forma en que yo lo haga importa mucho. Lo que importa es mi actitud y mi reacción. Primero, apertura. Si yo no entiendo de qué se trata el ambiente en el que estoy, si no entiendo qué es lo que están haciendo conmigo, pregunten. Diga, bueno, no esperaba esto, por favor me indican qué se espera en este momento que yo ejecute, ¿hay alguna tarea que deba hacer? Si es una pregunta como por ejemplo la de cuántas pelotas de tenis caben en una limusina, diga, permítame un lápiz y un papel, si ustedes no lo tienen, permítame un lápiz y un papel y empiecen a hacer un plan, ¿cómo lo averiguarían ustedes? No es necesario que ustedes digan la respuesta, sino que demuestren que tienen interés en responder, en planear, en hacer las cosas. Recuerden que están siendo evaluados para una situación novedosa. Entonces, ¿cómo yo afronto una situación de novedosa? Pregunto, planeo cómo responder y trato de demostrar mis fortalezas, mi forma de afrontar los temas, de adaptarme a situaciones distintas, pero no está mal preguntar. Deben hacerlo, incluso si ustedes se sienten perdidos en algún momento, pregunten. Eso también demuestra que están interesados y que no quieren ser deshonestos con una respuesta. Entonces, pregunten si no se sienten cómodos y avancen con la adaptación al tema.
Aquí nos hace una pregunta Cuevas Carreño. ¿Cómo afrontar la vacante para un cargo importante cuando no es titulado, más sin embargo, se está profesionalmente preparado para asumirlo? O sea, está Muy en buena el cargo, pregunta, pero... sí. Sí, señor. Puede que no, a lo que se refiere es que no tenga el título profesional, pero tiene la experiencia y el conocimiento para desempeñarlo. Primero eso hay que resaltarlo muy bien en la hoja de vida. La hoja de vida es importante en ese tema porque a veces yo puedo optar por un trabajo para el que piden ingeniero tal, entonces ustedes resaltan la experiencia como equivalencia. En la mayor parte de las empresas, en sus manuales de funciones, hay equivalencias de experiencia frente a títulos. Pongo un ejemplo, una persona que sea técnico en sistemas puede llegar con 4 años de experiencia a 4 o 5 años de experiencia, dependiendo de la empresa, de la complejidad de lo que vaya a hacer, puede llegar a estar equiparado a un título profesional. Entonces ustedes en la hoja de vida en primer lugar resáltenlo y si ya los llaman a la entrevista, resalten lo que aprendieron por experiencia, resalten los logros importantes que tuvieron. Ustedes deben sentirse seguros de que están capacitados para el cargo, deben transmitirlo a la persona que los está entrevistando. Entonces, enfóquese en los logros, enfóquese en lo que aprendieron, enfóquese en lo diferente que es adquirir experiencia práctica frente a una experiencia teórica y resalten eso. Bueno, aquí nos preguntan, bueno, voy a hacerle 2 preguntas acá, porque hay bastantes. Sí. Una pregunta, María Teresa, por favor, si nos preguntan de mi religión política, la debo contestar. Y la otra es, doctora, ¿se debe responder en caso de que se tenga un reporte en data crédito? ¿Nos indaga el entrevistador sobre este tema? ¿Qué debemos de decir? Bueno, respecto a los temas que tienen que ver con religión, con política, con opiniones personales, con temas que tienen que ver, esos son temas íntimos y personales y no se deben responder. No es, incluso las empresas tienen la prohibición de preguntar acerca de estas cosas. Y como yo les decía, si una empresa te pregunta a ti sobre este tipo de cosas, es muy probable que después siga con otras cosas que son íntimas y personales y hay que poner una raya entre lo que es nuestro trabajo y nuestra vida personal. Está bien que sepan que tengo una familia, está bien que sepan que tengo unos hijos, que tengo un esposo, eso está bien, pero acerca de mis opiniones políticas, acerca de mi religión, no tienen por qué preguntarme y no contesten ese tipo de preguntas. De la forma más amable, respondan que ustedes consideran que esa pregunta no les permite a ustedes mostrar los perfiles y fortalezas que tienen para desempeñar ese cargo. Y la otra pregunta, discúlpame, se me pasó, ¿cómo era? Es que no recuerdo la otra pregunta, no sé si me la puedes repetir, por favor. Ok, dice acá, se debe responder en caso de que se tenga un reporte en data crédito, nos indaguen. Okay. Entiendo. Bueno, lo que son reportes de data crédito y ese tipo de cosas, algunas empresas consideran, y les voy a comentar, o sea, cuando son personas que van a manejar dineros, cuando la persona va a manejar algún tipo de dinero o tiene que tomar decisiones sobre presupuestos o va a manejar información que puede costar dinero, que también la información pues cuesta, cuando tiene que tomar eso, el entrevistador a veces necesita indagar acerca de si la persona tiene alguna tendencia pues o alguna necesidad muy grande que puede implicar que tome una decisión delictiva en algún caso, o sea, está súper endeudado, entonces puede venir desesperado para conseguir dinero y puede que tome una mala decisión. Para eso es que hacen ese tipo de preguntas. Pero todo lo que tiene que ver con data crédito y con esas cosas, muchas veces no tienen que ver con ese tipo de necesidades, sino a veces un reporte de un servicio, a veces reportes de ese tipo de cosas. Lo importante es que ustedes le digan a la persona, si le preguntan, bueno, ¿está usted reportado en data crédito? Entonces ustedes dicen, yo soy una persona que maneja bien sus finanzas, tengo mis presupuestos y mis temas claros,
He notado que algunas veces las personas en Data Crédito pueden estar reportadas por diferentes temas, incluso sin deber, sino hasta por errores. Yo estoy tranquilo de la forma en que manejo mis finanzas y que soy una persona que puede tomar decisiones sobre presupuestos y esto. Si están reportados, por favor no mientan, porque posteriormente ustedes autorizan unas referenciaciones y algunas consultas en Data Crédito. Si lo están, es importante que ustedes digan, sí, tengo un reporte en Data Crédito porque fui fiador de alguien, bueno, lo que ustedes sea, lo que pasó, y estoy solucionando, ya tengo un acuerdo de pago con esta entidad y todas mis finanzas están bien manejadas. Denle seguridad a la persona de que son tranquilos, que están tranquilos con eso, que lo están solucionando y que no va a ser una dificultad para que ustedes tomen decisiones correctas en el manejo de los dineros. Perfecto, doctora. Vamos aquí a seleccionar una última pregunta. Bueno, dicen por acá lo siguiente. Si una de las preguntas del entrevistador es que le diga un motivo para renunciar, ¿qué es aconsejable responderle? Perfecto. Es posible que él te diga, bueno, ¿tú por qué te irías de ese trabajo? Esa creo que es la pregunta. En ese caso, es importante que ustedes no digan, como ustedes han hecho una investigación previa de la empresa, que ustedes digan ese tipo de cosas, es importante que ustedes hablen de crecimiento, de motivación, de avance. Entonces ustedes pueden decir, yo quiero seguir creciendo en mi carrera, me gustaría poder seguir dando resultados, seguirme preparando, no me gustaría estancarme. Hay unas razones por las que yo me iría, sí. Una de aquellas puede ser cuando no hay respeto por las personas, cuando la cultura de la empresa no permite que se respete a la gente, ninguno va a decir que no, que en las empresas no se respetan, entonces pueden decir ustedes algo respecto a ese tipo de clima, de conflictos. También pueden hablar acerca de que no les gustaría estancarse, que ustedes les gustaría seguir teniendo retos en su trabajo, crecer, y cuando ustedes vean que ya no crecen después de algún tiempo, que ya no han podido aprender más cosas, y que ese sea otro de los motivos. Pero no hablen de cosas que estén relacionadas directamente con lo que van a encontrar en la empresa. Traten, por ejemplo, no pueden decir, si es una empresa que está en crecimiento, no pueden decir ustedes que un motivo de renuncia sea que si lo trasladan o si se va para otro lado. Eso va a dar la situación. Pero de entrada lo que pueden hablar es acerca de dificultades con la cultura, con el maltrato, con el respeto, o dificultades de crecimiento. Pueden optar por alguna de esas dos opciones. Bueno, doctora, Bueno, pues nosotros le agradecemos de antemano esta charla tan interesante e importante para todos. Para todos los que nos están preguntando por el chat, en dónde pueden visualizar esta ponencia y la anterior que dio la doctora Alexandra Parra, ahí les estamos colocando en el chat el link del canal de YouTube. Ahí está el link del canal de YouTube donde se pueden suscribir o hacer clic ahí y los lleva directamente a la ponencia. Por ahí tipo 10, por ahí en 2 horitas y media ya estaríamos publicando esta charla en el canal de YouTube, pero la anterior charla del 17 ya está publicada en el canal de YouTube. Para todos, sí, doctor también, Carlos, señora. Sí, perdóneme, Mayor. Quisiera comentarles a todos pues, que nosotros en soporte psicológico, con mucho gusto podemos asesorarlos tanto desde la elaboración de su hoja de vida como en fogueos de entrevista. Nosotros cogemos su hoja de vida, cogemos su historia laboral, y esas preguntas difíciles que ustedes vieron acá las podemos hacer enfocadas a lo que ustedes específicamente aparece en su hoja de vida. Detectamos preguntas complejas que les puedan hacer y obviamente de una forma muy económica pueden en cualquiera de estos contactarnos en este celular, nuestra página www.soportepsicológico.com o comunicarse con info@soportepsicológico.com para poder tener ese tipo de asesorías. También si ustedes quisieran saber cómo resultan dentro de una evaluación psicotécnica completa, también lo tenemos. Entonces pueden ir muy bien preparados pues y utilizar nuestros servicios pues ya de forma personalizada. Muchas gracias por esta invitación a El Mundo Cambió Seminarios Web y esperamos pues continuar con este tipo de charlas y que sean de interés para ustedes. Muchísimas gracias.
Mañana tenemos otra charla muy interesante a las 5 de la tarde. Mayor, no sé si les puede dejar el link ahí a las personas que están conectadas para que nos ayuden a replicar la información. Todas nuestras charlas son totalmente gratis y los invitamos también mañana. No sé si tiene por ahí. Sí, sí, señor, ya lo va a publicar. Ahí están preguntando dónde pueden visualizar esta charla, cómo pueden tener acceso al carnet, porque son personas que ingresaron posteriormente que sumergió la información antes de terminar mientras que yo publico la información, por favor. Dale. Para que leemos. Sí, señor. La charla la pueden visualizar en el canal de YouTube. Ya les dejo el link. En un segundito, por favor. Chango. Se me perdió. Acá está. Las charlas las pueden visualizar en el canal de YouTube. Los encuentran como Seminarios Web El Mundo Cambió. Aquí les dejo el link de todas maneras. Ahí está el link. Ahí pueden visualizar las charlas. Quedan montadas en YouTube. Y para el carnet y pertenecer a los grupos y demás, aquí les dejo la información también. Y si quieren la revista, también ahí está la información. Listo. Entonces, doctora Alexandra, muchísimas gracias. Y mañana nos veremos a las 5 de la tarde en otra charla muy importante. Dios los bendiga. Un buen día para todos. Ahí les voy a publicar. Muchas gracias de la a charla de ustedes, muy mañana. amables. Ahí está el link de la charla de mañana, doctor Carlos. Listo. Vale. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.